Saludos amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. En este reacomodo geopolítico, más bien aleatorio en algunos casos, pero el aspecto geopolítico está a la orden del día, desde luego, como es costumbre, pero también con este mundo interconectado vía satélites, estamos muy cercanos a lo que ocurre incluso hasta en las antípodas, ¿no? Recordemos que para crear un satélite artificial, esto es bueno para los estudiantes, las nuevas generaciones, no siempre tienen claro esto tan sencillo. Para comunicaciones, los primeros satélites no tenían la capacidad tecnológica, los que los lanzaban, de ser geoestacionario. ¿Por qué? Buscaban el azimut a partir del norte, lo enganchaban, hicieron la primera transmisión transatlántica, esto para los estudiantes de periodismo, ¿no?, entre Estados Unidos y el Reino Unido y toda Europa occidental, y cuando el satélite salió del punto focal visual, ¡pum!, se cayó la transmisión, un éxito. Pero el asunto para tener permanente comunicación satelital, se necesitaba llegar a un paso muy superior, que era el satélite geoestacionario. Es decir, si esta es la Tierra, el satélite tiene que estar girando sobre la misma zona de la que cubre el servicio las 24 horas. Si no, no tenemos esa antena repetidora en el cielo. ¿Por qué? Porque las ondas de televisión, por ejemplo, son direccionales. Y si usted no va de cerro en cerro colocando antenas, cuando no había satélites, era imposible. Con el satélite usted cubre medio continente si le da la gana o más, porque tiene un satélite que está girando a la misma velocidad en el espacio con que está rotando la posición de la Tierra donde usted se encuentra. Ahora, para llegar a salir la velocidad de escape terrestre, para poder entrar en órbita permanente, es de 11.4 kilómetros por segundo o algo así. ¿Y quiénes lograron esa tecnología? Los únicos que se acercaron fueron los alemanes, ¿no?, los que en la Segunda Guerra generaron la B-1 y la B-2. La B-2 era una especie de avión sin piloto. Los pilotos de Spitfire, de la Real Fuerza Aérea, lograban a veces juntarse y vean lo que hacían. Con la punta del ala le pegaban para que se desviaran y tratando de que no cayeran sobre centros poblados como Londres. Pero la B-2 era hipersónica. Llegaba, te mataba y después llegaba el sonido. Son cositas que las nuevas generaciones de comunicadores a veces no tienen claro, pero lo hemos vivido incluso en el Museo de la Real Fuerza Aérea de Escocia, que lo abrieron especialmente para este servidor, cuando volví de Malvinas. Estando yo del lado argentino, me invitaron los británicos, le digo, tiene que haber un error. Ustedes saben que yo estaba del lado argentino en el problema de Malvinas. Sí, lo sabemos, pero también sabemos de su fair play, simplemente queremos que vaya y vea. Y eso trajo el hecho de que, por ejemplo, me abrieran el Museo de la Real Fuerza Aérea fuera de temporada para este servidor. Pero el tema que nos trae a colación es que vivimos de los satélites y todo lo que vemos en este programa con los acontecimientos en pleno desarrollo, en su absoluta mayoría tiene que ver con esa tecnología que proviene también de las zonas de guerra. Lamentablemente a veces los grandes saltos tecnológicos tienen que ver con los conflictos. ¿Qué estamos viendo aquí? Parlamento confirma al líder del golpe tailandés, Prayut, como primer ministro. Un golpe que salió bien porque hasta el Parlamento lo oficializa. Miembros del Parlamento y senadores, primer ministro Prayut Chan-o-cha, general Chan-o-cha al centro, situado entre otros, y el partido dice que van a tratar de normalizar la situación y llevar adelante todo lo necesario para que el país funcione y actúe como debe ser. Están aquí en votación y pronunciándose. Los miembros del Parlamento y senadores votan por el primer ministro. El voto avanzado de la comunicación de la Casa. Chuan Kwe-pai anunciará el ejercicio y la práctica de la victoria, del promedio de las votaciones y la victoria de la puesta en práctica de lo que empezó
de una manera extraña y ahora queda organizado y oficializado por el pasaje parlamentario. Guardias de seguridad pendientes a la entrada del Parlamento, Joan Kepak llegando luego y entrando al Parlamento, el antiguo líder del Partido Demócrata, Abhishek Keivajiva, también se hizo presente, y después de ese golpe como que todos quisieron darle el barniz de legalidad y esto empezó a funcionar. Esto nos dice que el Lejano Oriente tiene una muy fluida situación y aquí un nuevo líder en el ámbito internacional. Well, I'm disappointed. I'm sad, but it is expected. There's nothing unexpected. El Partido del Futuro quisiera presentar a Thanathorn Juarongokuwekit como candidato a primer ministro y queremos contar con el apoyo para salir de esta situación y llevar el país adelante. Los miembros del Parlamento aceptaron en su mayoría votar por Thanathorn y, en general, el comandante en jefe del ejército y senador de Tailandia Real, Apira Thongsompong, dice General Prayut Chan-ocha. Guardias de seguridad pendientes a la entrada del Parlamento. El antiguo líder del Partido Demócrata, Abhishek Keivajiva, llegando. Esto parece muy lejano y poco comprensible, pero es el reacomodo geopolítico del Lejano Oriente, al cual también nos vinculan de alguna manera los acontecimientos, sobre todo en el plano de la energía. Bueno, los veteranos del día D, el día D fue el día del desembarco de las fuerzas aliadas sobre la Francia ocupada por el Tercer Reich, por los alemanes. Zarparon de Portsmouth, en Normandía, en un hermoso buque de crucero y no en las lanchas de desembarco que eran recibidas con la metralla alemana. Portsmouth, varios antecedentes, y el Boudica sale del puerto a puerto. Veteranos de la Segunda Guerra que todavía están en condiciones de movilizarse y recordar que llegaron bajo un fuego mortal de artillería terrestre y aéreo y que finalmente comenzó ahí la recuperación de la Europa ocupada por el Tercer Reich. Aquí se rinde el respeto a los que cayeron en el ámbito naval, en el ámbito terrestre y en el ámbito aeronáutico. Menos esta vez, todos los años, se hizo con el ritual y todavía, al menos esta vez, quedan veteranos con vida. Y esto es realmente impresionante. Cuando uno lo hace, me tocó estar en Omaha Beach, de los más sangrientos puntos del desembarco, y hay que ver la cantidad de crucecitas blancas en el césped en que se transformó eso ahora en un cementerio de guerra. Bueno, el área de Boudica, la navegación real y los veteranos que vienen a rendir tributo, los que todavía pueden hacerlo, cada año hay menos, pero ciertamente se recuerda el esfuerzo brutal que se hizo para frenar al Tercer Reich. Los veteranos que están presentes son todos mayores de 90 años y dejaron Portsmouth en este barco especialmente encargado por Boudica para volver sobre el viaje en 1944 a través del Canal de la Mancha. Y Boudica estuvo acompañado por los buques de la Marina Real, la Royal Navy, y un avión de combate Spitfire, que todavía quedan en orden de vuelo. Estuve en la cabina de uno, tuve el honor de que cuando abrieron el Museo de la Real Fuerza Aérea fuera de temporada, pero como estaba invitado por la corona se podía hacer, estuve en la cabina de una Spitfire, que era uno de mis sueños de niño, junto con el Mustang F-51. En las primeras horas del 6 de junio de 1944, más de 150.000 tropas aliadas partieron de Portsmouth, como lo hacen ahora en este súper, para comenzar un ataque aéreo, marítimo y terrestre en Normandía, y ahí cambió la historia. Francia, por su parte, recuerda a la resistencia que fueron ejecutados hace 75 años en el día D. El video muestra al presidente francés Emmanuel Macron, que asiste a la ceremonia de conmemoración de la resistencia francesa, la lucha contra la ocupación alemana en aquellos años dramáticos, en Caen, un día antes de la historia. Bueno, aquí la idea es que la historia no puede volver a repetirse en este caso.
las fotos de los luchadores de la resistencia francesa asesinados en la prisión de Caen el día 6 de junio de 1944, cuando vieron que el desembarco era en serio. La prensa de Caen, donde la ceremonia tiene lugar, y la ceremonia no solo de las autoridades actuales, sino de los que quedan cada vez menos, y de 90 años como mínimo, de los que sobrevivieron a esa epopeya. Emmanuel Macron, llegando a la ceremonia, miembro de la resistencia francesa, Bernard Duval, dice: hace 75 años se cometió en esta prisión una de esas masacres que solo el régimen nazi pudo organizar. Con los ejércitos aliados que acababan de tomar tierra en nuestras costas, los alemanes querían arrebatar a sus enemigos, los resistentes franceses, los que permanecían en las celdas de esta prisión, y querían acabar con ellos. Se dijo que por falta de transporte y ante la imposibilidad de trasladar a los prisioneros a otros lugares, entonces la Gestapo de Caen ordenó eliminarlos pura y simplemente a todos los resistentes aún en sus propias celdas. Dans des fosses creusées à la hâte au milieu de ces courates. Puis, plus tard, leurs dépouilles furent exhumées pour être transférées dans un lieu qui, jusqu'à ce jour, reste inconnu. En el antiguo lugar de la resistencia francesa, que fue un resistente de los que fue deportado a Alemania y que sobrevivió, Bernard Duval, de 94 años, dice: así es como en la mañana del 6 de junio de 1944, en grupos de 6 personas con las manos sobre la cabeza, las víctimas fueron encerradas en estos pequeñitos patios y fueron asesinados todos. Varios familiares que ponen flores en aquel lugar, aquellos que perdieron a sus antepasados, y las palabras de Macron dicen: ellos murieron por Francia. Varios de los momentos del homenaje y el toque de silencio por los caídos. André Robert, 28 ans, cultivateur. Silencio solemne, llamas votivas. El presidente francés Emmanuel Macron dijo: estas fuerzas aliadas que lograron unirse para liberarnos del yugo de la tiranía de Alemania también son las que lograron construir la estructura del multilateralismo contemporáneo. Están las fotos de los desaparecidos, sobre todo los miembros de la resistencia, que fueron realmente heroicos, ¿no? Y masacrados, además, cada vez que los pescaban. Las Naciones Unidas, que evitaron el error de la Primera Guerra Mundial, de la humillación y de quienes fueron derrotados, evitaron la humillación de los que fueron derrotados, y construyó un orden equilibrado en la alianza OTAN que permite la protección de Europa en conjunto, en la Unión Europea, pero ahí se refiere a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Está en capacidad de estar juntos ahora, y creo que no deberíamos hacer que la historia se repita. Y en estos momentos estamos marcando un recordatorio de lo que se ha construido después y a partir de la Segunda Guerra Mundial, y esta sí es la verdadera liberación. Bueno, ese tajo de edición a la marsellesa no fue nuestro, ¿no? Es de origen. Ces forces alliées qui ont su se mettre ensemble pour nous libérer du joug allemand et de la tyrannie, ce sont aussi celles qui ont su bâtir, après le deuxième conflit mondial, eh bien, les structures du multilatéralisme contemporain. Les Nations Unies, évitant de reproduire l'erreur après la Première Guerre mondiale de l'humiliation de ce qui était défait, construire un ordre équilibré. L'Alliance, et donc l'OTAN, et donc permettre de protéger en commun l'Europe. Et l'Union européenne qui est née de ce conflit, de cette capacité à se tenir ensemble. Et je crois qu'il ne faut pas faire bégayer l'histoire. Et en effet, dans ce moment que nous vivons, rappeler aussi ce qui s'est construit sur les bases du deuxième conflit. Sobre la solapa lleva la Legión de Honor. Merci à vous. El presidente francés Emmanuel Macron rindió homenaje
a los 71 combatientes de resistencia francesa asesinados a tiros por la Gestapo, ¿no? Cuando vieron que estaban perdiendo el posicionamiento. Bueno, aquí el primer ministro irlandés dice que Trump entiende el problema fronterizo del Brexit. And I used the opportunity of this meeting and previous meetings to point out the issues for Ireland that arise from Brexit. And he said in the Utilicé esta reunión y las reuniones anteriores para señalar los problemas para Irlanda que surgen del Brexit y dijo que la reunión era consciente de que el punto en que se encuentran las negociaciones, uno de los puntos más difíciles, el tema de la frontera irlandesa, y él quiere mantener eso abierto y cree que puede hacer algo. Y nos centramos en detalles particulares sobre cómo se puede hacer y entiendo que debe ser un objetivo compartido. Y el Reino Unido va a ir con un acuerdo. Ese acuerdo debe implicar garantías legales operables, que no veremos el surgimiento de una frontera dura entre el norte y el sur. Eso es también importante. Brexit will be good for Ireland. But then we very much discussed the different nature of the border, and I explained that 20 or 30 years ago we did have a hard border between north and south, particularly when the Troubles were happening, and there were customs posts and so on, and that everyone in Ireland, north and south. No explicó por qué cree que el Brexit sería bueno para Irlanda, pero luego discutimos mucho la naturaleza diferente de la frontera nueva y expliqué que hace 20 o 30 años teníamos una frontera dura entre el norte y el sur, particularmente cuando los problemas estaban ocurriendo. Y luego el primer ministro Leo Varadkar dijo, pero saben, mucho más importante que los costos de la seguridad de la visita de Trump es la relación entre Irlanda y los Estados Unidos, una potencia económica masiva, un poder político masivo, la relación y la buena relación de millones respondiendo a las preguntas de los reporteros sobre el costo de la visita de Trump, comercio entre los países que podría llegar a $1 billón por año en el futuro y necesitamos verlo en ese contexto. Bandera de Estados Unidos en el aeropuerto, llega el Air Force One con el energúmeno de la Casa Blanca y la primera dama. Trump compara el problema de la frontera irlandesa con el muro de Estados Unidos y México. Es increíble este personaje. Bueno, presidente siendo acogido con todos los honores, con Melania Trump, desembarca. Están recibidos por Donald Trump. En el momento en que le tocó hablar, dejó de lado ese ridículo copete que tenía antes, ¿no? Que parecía una obra de arquitectura, ahora está más sobrio en eso. Dijo, bueno, lo aprecio que el primer ministro ha hecho un trabajo fantástico. Nos hemos convertido en amigos en el último y muy breve periodo de tiempo. Y es una gran relación la que tenemos con Irlanda. Y creo que es bueno, como lo ha sido siempre, o quizá mejor. So it's an honor to be here. We'll be discussing various things. Probably you'll ask me about Brexit because I just left some very good people. Entonces, es un honor estar aquí. Discutiremos varias cosas. Probablemente me preguntarán sobre el Brexit, porque creo que dejar a algunas personas muy buenas que están muy involucradas con el Brexit, como saben. Y creo que eso será todo. Funciona muy bien. Y también con un muro, con una frontera, como quieran. Tenemos una situación fronteriza en los Estados Unidos. Y uno tiene que estar ahí para entenderlo. He oído que va a funcionar muy bien. Bueno, creo que ambos van a funcionar muy bien. Lo principal es que queremos evitar, por supuesto, que sea un desborde, un muro entre las dos naciones, pero dijo, creo que sí, creo que la forma en que funciona ahora es buena y quiero intentar mantenerlo así. Es un gran punto de discusión con respecto al Brexit y su frontera. Estoy seguro de que esto va a funcionar también muy bien. Try and make a deal, and maybe if they don't make a deal, they do it a different way. But I know one thing, Ireland's going to be in great shape. There won't be any tariff. Lo bombardearon a preguntas. Otra respuesta fue, veremos qué pasa en el Reino Unido, porque esa será la decisión número uno. ¿Quién va a ser el primer ministro? Y una vez que eso suceda, la persona entrará, intentará hacer un trato y tal vez, si no lo hacen, no hagamos un trato, lo hacemos de otra manera. Pero sé que es una cosa que Irlanda va a estar en gran forma representada. Bueno, Trump no ignora que hay muchísimos irlandeses católicos viviendo en Estados Unidos y que son un buen caudal de votos, ¿no? Le está pasando la mano por la espalda. Y Trump dice que siempre hay una posibilidad de una acción militar de Estados Unidos en Irán.
because there hasn't been testing of anything major, and frankly, there's been no nuclear testing in a long period of time. When I became president, and before that, as you know, it was all the time, nuclear testing, ballistic missile testing. Todo el tiempo nos están probando y etcétera, ¿no? Entonces Irán es un lugar extremadamente hostil. Cuando entré en la oficina, estaban en 14 sitios diferentes entre Yemen y Siria y muchas otras zonas de batalla. Cuando dice entré en la oficina es que asumió la presidencia, ¿no? Es una expresión traducida literalmente que a veces acá no se entiende bien. Estaban detrás del terrorismo de muchos lugares diferentes. Era una nación terrorista, uno en el mundo en ese momento y tal vez lo sea hoy, y están financiando el terrorismo. Y el presidente Obama hizo un trato, el acuerdo nuclear de Irán, que fue un acuerdo terrible, porque era un acuerdo a corto plazo. Trato. Pagué $50.000 millones y pagué $8.000 millones en efectivo. Y todavía no hemos logrado resultados realmente importantes. A place that was extremely hostile when I first came into office. They were on 14 different sites between Yemen, Syria, and then many other battle zones. They were behind terrorism in lots of different places. Siempre hay una oportunidad. Prefiero no hacerlo, pero siempre hay una oportunidad. Vamos a ver cómo queda esto, ¿no? La pregunta sobre el cambio climático, un tema en el que todo el mundo saca el cuerpo en Estados Unidos, dice: creo que hay un cambio en el clima y creo que cambia en ambos sentidos. No olvide que antes le llamábamos calentamiento global, pero no funcionaba. Luego le llamamos cambio climático y ahora en realidad se llama clima extremo, porque en el clima extremo no se puede perder. Mire, ahora tenemos una cosa con los tornados. No recuerdo los tornados en los Estados Unidos hasta el punto de ahora. Pero cuando miro hacia atrás, hace 40 años, tuvimos el peor atracón de tornados que recuerda la historia. Y he tenido alguna vez en la década, en 1890, dice la historia, tuvimos nuestros peores huracanes y diría que hemos tenido algunos huracanes muy grandes y muy malos. Es decir, habla mucho, pero no se compromete como gran contaminador de su país y del país que maneja a poner una cosa seria sobre la contaminación mundial. Bueno, ¿pudiste al príncipe Carlos algún consuelo de que el presidente de Estados Unidos esté tomando esto en serio? Le pregunta Morgan. Bueno, creo que lo era. Tuvimos una gran conversación y fue sobre cómo llamaría al cambio climático, pero creo que tuvimos una muy buena conversación. ¿Me movió un poco acaso? Dice, bueno, te diré, me conmovió su pasión por las generaciones futuras. Realmente no está haciendo esto por él, lo está haciendo por las generaciones futuras y realmente siento que eso es real. Y él cree que tiene que atender el mundo y dejar a un mundo mejor para las generaciones futuras. Y eso indudablemente hay que apoyarlo. Y entonces el entrevistador le dice, ¿pero tú realmente quieres eso? Bueno, yo lo hago ahora realmente. Él no necesita eso. El príncipe Carlos no tiene que preocuparse por las generaciones futuras, en teoría, a menos que sea una buena persona que se preocupa por las personas, y eso es lo que me impresionó. Quizás sea más otro tema, no el amor, sino el amor por este mundo que hay que proteger. She was nasty. I wasn't referring to her, she's nasty. I said she was nasty about me. And essentially, bueno, ya sabes, hicieron unas preguntas muy feas, no sabía lo que había dicho, lo malo para mí, parecen que lo hizo, ¿no? Y también quiero decir, únete a la multitud. Has oído sobre tú también, pero parecería que dijeron que algunas cosas que dijo en realidad están grabadas. Y dije, bueno, no sabía que era desagradable, que estaba refiriéndose a que desagradablemente soy yo. Dije, bueno, ella fue desagradable conmigo y en esencia no sabía que era desagradable. Entonces dije, estás haciendo un buen trabajo, espero que disfrutes su vida. Bla, 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 bla. Y Morgan le pregunta, ¿qué piensas de ella? Bueno, creo que es muy amable, honestamente no la conozco, por lo tanto tengo que ser sincero, no la conozco, pero solo muestro lo terrible que pueden ser las noticias si leen todo lo malo que publican sobre uno. Estoy seguro de que aquí hay cosas desagradables, pero espero que no sigan siendo desagradables conmigo. Bueno, pero tenemos que aclararlo porque creo que fue un poco ambiguo lo que usted nos ha dicho. I was going to because it was so falsely put out there. And when you see that transcript and you see no me importa aclararlo en realidad porque lo leíste. Quiero decir que tienen la cinta, lanzaron una cinta grabada, y la CNN y algunos de otros falsos
Dijeron cosas falsas de mí, de mi persona y de mis actitudes. Dice, bueno, pero Harry no tuvo ningún problema contigo porque hubo rumores de que no quería el príncipe Harry hablar contigo. Bueno, no todo lo contrario. De hecho, pasó mucho tiempo hablando con Ivanka y mi familia. Subí y dijo que no podría haber sido más amable. No podría haber sido más amable. Dice, bueno, pero ¿qué pensaste de él? Bueno, creo que es genial. Es un ping-pong para ver cómo se la lleva él con el príncipe Carlos. Pero esto es un tema para el mundo anglosajón, no necesariamente. Could end up prime minister. Could you imagine actually doing a trade deal with Britain with someone like Jeremy Corbyn? It's always possible. Anything's possible. I don't know him. He wanted to meet. It was very tough to meet and probably inappropriate to meet, to be honest with you. A lot of things are happening right now with respect to our country and your country, my country, and let's call them almost the same because I feel that way. It's really a tremendous relationship. So I don't think it was appropriate to meet him, but I would. I certainly would. I'd have no problem with it. I think it's a long shot when you say that. You know, it's not. I don't think it's going to happen. I don't like the idea. What's happening is crazy. Okay, it's crazy. What's going on with schools, and not only in our country, I mean, not only in our country, but again... But America has a particular issue with gun violence. You and I have discussed this for years. There's been 150... Los Estados Unidos tienen un problema particular con la violencia con armas de fuego, y usted y yo hemos discutido esto durante años. Ha habido 150 tiroteos masivos en Estados Unidos solo este año. En Gran Bretaña tenemos 35 muertos por armas de fuego al año. Estados Unidos va ya por 85 de armas solo mañana, 85 sucesivamente. ¿Qué puede hacer para cambiar esta cultura? Bueno, tú sabes que en Londres hay apuñalamientos. Leí un artículo donde están siendo apuñalados. Y Morgan dice, bueno, hemos tenido alrededor de 50 apuñalamientos impares, pero 50 asesinatos extraños con cuchillos este año. Bueno, dijeron que tu hospital es un mar de sangre por todos los pisos. Y Morgan le dijo, no voy a negar que tenemos un problema con el crimen con cuchillo. ¿Sabes qué puede hacer como presidente para cambiar la mentalidad de la violencia con armas de fuego en tu país, Estados Unidos? Bueno, solo hablé sobre eso. Ustedes han hablado sobre eso. Pero Pierce, cuando alguien tiene un arma ilegalmente y nadie más la tiene porque las leyes dicen que no puedes tener un arma, esa persona ya no está a salvo. Y ahora estamos en Irán. Khamenei, como siempre, el supremo líder de Irán. Podemos ver que hoy en el campo de la defensa y el ejército hemos llegado a un punto de poder disuadir a nuestros enemigos. Y el hecho de que usted vea que insisten en recortar nuestro programa de misiles se debe a que hemos logrado la disuasión y quieren privarnos de esta capacidad y, por supuesto, nunca van a tener éxito. Bueno, Irán logró la respetabilidad de las grandes potencias porque tienen el gran armamento temible y los misiles para disparar y llegar al enemigo. Muerte a América y muerte a Gran Bretaña, decían ahí. Mientras tanto, Rusia y China quieren que la situación en Venezuela se estabilice. Rusia y China. Putin, presidente Putin y Xi Jinping, Vladimir Vladimirovich y Xi Jinping, con el presidente ruso en ceremonia de la firma de acuerdos bilaterales, varios del jefe ejecutivo de la Mobile Network, Alexei Kornilya, un intercambio tecnológico de alto nivel, y varios directores generales de BioCard, Biotechnology and Company, Dmitry Mozorov, celebrando acuerdos con el presidente de Shanghai Pharmaceutical, Sean Jun. Varios funcionarios asistentes. El CEO, es decir, CEO es el presidente y ejecutivo, ¿no? Dmitry Konov, intercambio de acuerdos con el presidente por el camino de la seda y los negocios en esa ruta, Wang Hangxi. Varios del jefe de Gazprom Bank, Andrei Kimog, intercambiando acuerdos con el presidente y secretario del partido de China, la petroquímica Kordai Houliang. Son acuerdos de escala planetaria importantísimos, ¿eh? Y en ningún lado está figurando Estados Unidos. Esto marca una espectacular oportunidad de negocios en la que ni figura Estados Unidos. Putin y Xi firman acuerdos bilaterales en cantidad, líderes intercambiando carpetas y dándose la mano, y Vladimir Putin dijo:
Ese es un multimillonario negocio del cual queda al margen el energúmeno de la Casa Blanca. Rusia y China están trabajando en la resolución pacífica de la crisis siria y apoyan la normalización de la situación en Venezuela. Textual. Ahí estuvo presente la situación. Rusia y China, como los grandes estados del mundo y miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, junto con la comunidad mundial, asumirán la responsabilidad y protegerán firmemente el sistema político mundial basado en el derecho internacional y el apoyo dado por las Naciones Unidas, e inspirarán el progreso en zonas de crisis, proteger el sistema multilateral de comercio mundial y generar un vector positivo en una situación internacional muy complicada. Y fuera de todo esto, el señor de la Casa Blanca. Historia. El presidente ruso Vladimir Putin dijo que después de las conversaciones en Moscú con el líder Xi Jinping, Moscú y Pekín querían una situación en Venezuela estabilizada. Ambos lo dijeron contundentemente. Bueno, imágenes que pueden estar sujetos a derechos de autor, pero parafraseando a Peña Casas y Mena, investigadoras cubanas, la guerra psicológica consiste en asustar al enemigo para reducir sus posibilidades de éxito en el combate, buscar paralizar al adversario y derrotarlo antes de que entre a combatir. Y también ganar las mentes y los corazones de las personas. Portal venezolano Misión Verdad indica que Gene Sharp se ha referido al desarrollo de las revoluciones de colores y guerras de baja intensidad como la articulación y uso efectivo de armas psicológicas, sociales, económicas, políticas, aplicado en Venezuela desde hace más de una década. Esa otra que se libra contra países blancos, por ejemplo, el caso de Venezuela. El autor Ennio Di Marcantonio, cito, y es una larga cita, Big Data significa que todo lo que hacemos, ya sea online o offline, deja una huella digital. Cada compra que hacemos con nuestras tarjetas, cada búsqueda que hacemos en Google, cada sitio al que vamos con nuestro teléfono en el bolsillo, cada me gusta es recolectado, especialmente cada me gusta. Esto no nos da para una... Durante mucho tiempo no estaba del todo claro qué uso podríamos darle a esta información, más allá de recibir anuncios de medicamentos para la presión sanguínea, tras haber buscado en Google, comillas, reducir presión sanguínea, cierre de comillas. Tampoco estaba claro si el Big Data pondría en peligro o beneficiaría a la raza humana. Fin de la cita. Con ello, el imbancable Donald Trump, que ni soñaba hacerlo, ganó las elecciones. Igualmente el argentino Mauricio Macri y el brasileño Jair Bolsonaro, por poner solo 3 ejemplos. Preguntémonos, ¿qué son los Big Data, la psicometría y los Big Five? Sigo con la cita de Di Marcantonio. Big Data son macrodatos, datos masivos o datos a gran escala. Es una disciplina que se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan grandes conjuntos de datos. La tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad, en muchos casos, de incluir dicha información para la creación de informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias, como los análisis de negocios publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el espionaje y el seguimiento a la población o la lucha contra el crimen organizado. La psicometría es la disciplina de la psicología que se centra en medir los rasgos que conforman la personalidad y que fue conformada en los años 80 cuando 2 equipos de psicólogos demostraron que cada rasgo del ser humano se puede evaluar basándose en 5 dimensiones de la personalidad, conocidas como los Big Five. Primero, disposición. ¿Qué tan dispuesto estás a las nuevas ideas? Segundo, conciencia. ¿Qué tan perfeccionista eres? Tercero, extroversión. ¿Qué tan sociable eres? Cuarto, amabilidad. ¿Qué tan considerado y cooperativo eres? Quinta, neuroticismo. ¿Te enfada fácilmente? Del autor Pedro Manuel Serpa Piñero en su blog PMZP5 tenemos, y cito, operaciones psicológicas. Son esencialmente un arma ofensiva planeada o conducida para crear en grupos hostiles, neutrales o amigos,
las emociones, actitudes y comportamientos necesarios para apoyar el logro de los objetivos nacionales y o militares. Guerra psicológica. Uso planeado de propaganda y otras acciones psicológicas cuya finalidad es influir sobre las opiniones, emociones, actitudes y comportamientos de grupos hostiles a las operaciones militares y objetivos nacionales. Acción psicológica. Actividades encaminadas a través de medios propagandísticos, acciones de cooperación cívico-militares y asuntos civiles. ¿Para qué? Para influir en el comportamiento, actitudes y valores de una audiencia que es el blanco. Del gran filósofo y semiólogo mexicano Dr. Fernando Buenavad, tenemos un bosquejo de lo que denomina guerra simbólica. Cito: es la lucha de clases que también se libra con valores, con ideas y con signos, en la cabeza y en los corazones. Es una guerra añeja, agudizada por la burguesía para tergiversar los valores sociales, para poner el mundo patas arriba, para hacer invisibles las cosas que realmente valen, como el trabajo, e imponernos como valiosas las mercancías y costumbres que la burguesía ha pergeniado para enriquecerse, aunque seamos nosotros quienes las producimos. Es una guerra apuntalada también con misiles, cañones, metralla y golpizas, con terrorismo financiero, chantaje inversionista y vampirismo bancario. Sus armas estratégicas, entre otras, los medios de comunicación. Es el trabajo sucio del capitalismo. Son sus golpes bajos para derrotarnos anímicamente. Es preciso ganar esta guerra y aniquilar todo sometimiento. Fin de la cita. Psicológica. Esto es algo a tener muy en cuenta. Venía para el programa para acá y veía narcos, se llamaba Narcos Asesinos, que es eso eslogan que están colocando, apareciendo, esas fintas que están apareciendo, sobre todo aquí en Chacao. Venía para acá para el programa y lo vi, mira, Narcos Asesinos, pintado allí, en las bancas y en las paredes. Decíamos ayer, mira, que nosotros vamos a emprender esta primera fase de la nueva estructura de agitación, propaganda y comunicación del partido en defensa de los valores y principios de la nacionalidad, de la venezolanidad, ¿no? Porque para destruir el Estado-Nación, que es el objetivo de ese enemigo, ¿verdad?, no es solamente acabar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro, aunque eso es una condición indispensable, no es solamente irrumpir y frenar la revolución bolivariana, el objetivo es borrarla, ¿verdad?, sino que también es de su interés desdibujar el Estado-Nación, derrumbar las instituciones y convertir a esto en lo que, a este territorio, en lo que es el sueño dorado, digamos, de los polos de poder del mundo. No ahora, no es nada nuevo. Aquí hubo un genocidio donde acabaron con toda la cultura originaria de los pueblos americanos, porque, como bien lo dijo Adolfo Pérez Esquivel en una entrevista que le hicieron en Europa, dijo, bueno, es que se están dibujando un mundo especial para los ricos y todo el resto sigue siendo una periferia, que es algo así como un territorio de seres sin ciudadanía, sin identidad más allá de una tarjeta de consumo o una cédula de identidad para ir a votar, y que le sirva, como le ha servido en otros momentos de la vida humana, le ha servido a los polos de poder para sostener su status quo, para sostener su desarrollo tecnológico, su desarrollo económico. Entonces creemos que ahorita está sobre Venezuela lanzándose una inmensa operación de guerra psicológica que en principio pareciera apuntar al chavismo solamente. Ahora sí estamos entrando en el tema que te quería oír. Exacto. No te interrumpo más. Que en principio quería atentar contra el chavismo, y entonces vemos cómo se criminaliza, cómo se estigmatiza, cómo se segrega, cómo se siembra odio contra un segmento de la población, ¿verdad?, para después, sí, de consolidarse la agenda de guerra belicista que tiene
el energúmeno de la Casa Blanca contra Venezuela, ya eso pasa de ser del chavismo, contra el chavismo, para ser contra el venezolano. Porque el objetivo final es que, eso también se lo han sembrado a los muchachos, ¿verdad? No hay fronteras, no hay nacionalidades, ¿verdad? Yo soy ciudadano del mundo y todo se centra en el individualismo, ¿no? Ergo, no tengo patria a la cual hacerle el sacrificio. No tengo patria a la cual hacerle el sacrificio. Y entonces lo vimos en experiencias como Libia, por ejemplo, que había fracciones, generaron y exacerbaron divisiones entre los mismos libios para que se confrontaran unos a otros, pero una vez que se consolida la famosa intervención que tanto piden esos diputados de la derecha desde la Asamblea Nacional, la intervención, y además le ponen el apellido humanitario, ya ahora la estigmatización, la segregación no es contra una fracción de la población, es contra la ciudadanía libia. ¿O cómo están ahora? ¿Cómo están ahora que están los parlamentos en Europa aprobando leyes para destruir las embarcaciones para que no se puedan montar los libios y llegar a Europa refugiándose de la situación terrible en la que metieron a ese país, que hoy día es una tierra de nadie? Se busca es hacer un castigo ejemplarizante. Ah, tú dijiste algo sobre la revolución bolivariana, tú dijiste, te atreviste a decir que Maduro no era un dictador porque había ganado, no una. Desde Maduro para acá hemos hecho 8 elecciones y solamente perdimos la de la Asamblea Nacional, ¿no? ¿Te atreviste a decir que no era un dictador? Bueno, ya tú eres para nosotros un objetivo de ataque mediático, cultural y moral. Hay unos estudios, que no recuerdo el nombre porque son muy difíciles obviamente, que hacen desde Rusia, que llaman esas operaciones, no operaciones de guerra psicológica, sino operaciones de tortura psicológica, de tortura, y hacen una descripción de lo que significa en términos militares la tortura, ¿verdad? Cómo te obligan a mirar, una persona que está torturada está confinada, mediáticamente también te confinan a mirar solamente esos espacios, porque tú lo decías en el reportaje ese de inicio del programa, ¿no? A través de la Big Data y de toda esta clasificación mercadotécnica que tenemos de las preferencias de información de los usuarios, te obligan a mirar, a ver la vida por un huequito, pues, a verla solamente. Y en ese espacio, bueno, te aplican técnicas de tortura física, pero en el campo psicológico, de manera de quebrar tu voluntad. Una tortura emocional, además, con la información. Emocional. Sí, porque además es continuo, es permanente, ¿no? Es como si estuvieras bajo un palo de agua con un paragüita de eso que se le levantan las cosas, te cae todo, ¿no? Pero dicen que es tortura, ¿por qué? Porque finalmente, ¿qué busca? Busca que se quiebre tu voluntad y que tú termines negando lo que eres. ¿Ya? Aquí nosotros hemos visto expresiones muy lamentables de eso. En el 2017, en mitad de la guarimba terrorista, había personas que no podían salir con el uniforme de aquí del Canal 8, por ejemplo. No podían salir los oficiales con vestidos de uniforme militar. No podía ser moreno o parecer chavista o sonreír si pasaba frente a un anuncio de Maduro porque era susceptible de que te quemaran vivo. Yo quisiera, con tu permiso, hacer mención y saludar a los muchachos nicaragüenses de la plataforma digital Juventud Presidente, ¿no? Mendy Pravia, José Vargas, Luis Zelaya Darwin, Estrada. Y esta plataforma jugó un papel importante para revertir la acción de la guerra psicológica y mediática contra el pueblo nicaragüense en esta escalada de violencia opositora en 2018, ¿no? Por supuesto. Se la jugaron muy bien y lo hicieron muy bien los muchachos. Los jóvenes sandinistas aquí presentes son uno de los destacamentos mediáticos cibernéticos que tenemos en la lucha de las ideas y contrarrestando la guerra psicológica que ejerció la oposición golpista en contra del pueblo nicaragüense. Estos muchachos han jugado un papel fundamental en que el pueblo nicaragüense recupere su capacidad de analizar
la situación, porque una de las cosas, a propósito de esto, una de las cosas de este modelo de golpe de Estado de nuevo tipo, es que a través de la guerra psicológica destruyen el sentido común y por lo tanto la capacidad de pensar en mucha gente a nivel masivo. La derecha de Nicaragua tiene mucho tiempo de no tener convocatoria, pero en plena crisis logró tener su momento de gloria, su breve momento de gloria, con algunas convocatorias masivas que logró en base a la manipulación mental. ¿Cuál es el problema? Es más fácil manipular a la gente que convencerla de que está siendo manipulada, pero cuando se da cuenta de que ha sido manipulada, la indignación es enorme y es lo que está sucediendo en Nicaragua. Por ejemplo, te pongo un dato. Según las encuestas, el 81% de la población nicaragüense respaldaba al gobierno sandinista antes de iniciar la crisis el año pasado. Durante la crisis y poco después de la crisis había bajado de ese 81% a un 36%, una cosa así. Grave, ¿eh? Sí. Ahora está en un 57%. ¿Cómo te explicas eso? En un breve tiempo, ese cambio tan dramático, primero bajando y luego subiendo otra vez la opinión favorable. Eso se explica porque el pueblo nicaragüense fue víctima de la guerra psicológica. Y en estos momentos estamos logrando revertir ese efecto que produjo la guerra psicológica en una buena parte del pueblo nicaragüense. Y en ese trabajo es que estos muchachos, con otros también que han desarrollado este tipo de iniciativas, han jugado un papel fundamental, un papel indispensable. Ha sido indispensable las tareas que ellos han cumplido en función pues, de lograr el objetivo de contrarrestar esa guerra psicológica, de librar al pueblo nicaragüense, de rescatar el alma y la mente de muchos nicaragüenses que había sido secuestrada, su alma y su mente, por parte de las manipulaciones de los golpistas en la aplicación de este modelo diseñado por James Sharp y que aplican los Estados Unidos pues, para derrocar gobiernos que no son afines a sus intereses. Elisa Chacón del Estado Táchira, novata, me estoy estrenando aquí con el equipo y bueno, bastante emocionada, con altas expectativas, ingresando también al equipo político del Estado Táchira. Antes era del equipo parroquial de una de las parroquias más populares del Estado, la parroquia San Sebastián, que queda ubicada en el municipio de San Cristóbal. Comunicadora de sangre, corazón y con todas las entrañas, de título también, si hay que mencionarlo. No creo que sea necesario. Esta tierra tiene historia. No solo la que yo les echaba anoche, que bueno, me tuve que bajar del autobús donde venía para poder rapidito cumplir pues aquí con el equipo, sino que tiene historia. Y por momentos huele a azufre, así recordando un poco, porque Táchira es como una tierra muy controversial. Pero también es una tierra de libertadores, es una tierra de grandes historias. Desde donde Bolívar inició la campaña admirable en 1813, donde se marcó el hito de la ruptura del santanderismo con nuestra patria bolivariana. Es una tierra donde de verdad los símbolos y el patriotismo son necesarios para la defensa. Formamos parte de esa media luna de la que denunciaba Chávez y de la cual estamos, conocemos pues los efectos de la avanzada del imperialismo, pero es una tierra que lucha, es una tierra que además ofrece al país su vida, porque el 80% de las hortalizas y verduras que se consumen a nivel nacional son traídas de esta tierra. Entonces esta es una tierra que da vida y de donde muchos a veces nosotros bromeamos en Táchira, les comento así como una anécdota de que tenemos que el sol nace en el Esequibo. Nosotros decimos que la patria nace en el Estado Táchira por esas razones, porque es una tierra de historia y que la derecha se ha ensañado con ella, pero que el tachirense se niegue y que resiste cada día. Eso es lo que significa esta tierra para mí. Voy a revolver un poquito con las manos para empaparnos un poco de todo, ¿verdad?
fascismo, la manipulación psicológica tiene mucho que jugar. En él, las poblaciones fueron esclavizadas con el dominio psicológico. En el portal digital venezolano Tatuí TV podemos ver este video que es gráfico y pedagógico en la materia. Las crisis cíclicas del capitalismo brota en periodos de caos y convulsión el fascismo. Es un movimiento político que proclama la superioridad cultural, racial, étnica o religiosa, tras la cual enmascara su labor en defensa del capital y los intereses de las clases dominantes. Se emparenta con los partidos ultraderechistas y conservadores, los mismos que se llaman partidos populares, entre comillas, en pleno siglo XXI. Hoy emerge alrededor del globo en crisis y rebeliones a través de diversas agregaciones políticas. El autor venezolano Luis Brito García sintetiza sus rasgos esenciales. 1. El fascismo es la complicidad absoluta entre el gran capital y el Estado. Donde los intereses del gran capital pasan a ser los de la política, anda cerca el fascismo. I fascisti non sono mica come i funghi, che nascono così in una notte. No. I fascisti sono stati padroni a seminarli, li hanno voluti, li hanno pagati. E coi fascisti i padroni hanno guadagnato sempre di più, al punto che non sapevano più dove metterli i soldi. Così hanno inventato la guerra. Ma chi paga siamo sempre noi. Chi paga? Il proletariato, gli operai, i contadini, i poveri. 2. El fascismo niega la lucha de clases, pero es el brazo armado del capital en ella. El fascismo se catapulta desde el descontento, mezclando afectos nacionales y devociones religiosas. The European Union better be very careful because immigration is taking over Europe. Et expulser les étrangers qui prêchent la haine sur notre sol, ainsi que les clandestins qui n'ont rien à y faire. 3. La crisis económica, hija del capitalismo, es a su vez la madre del fascismo. 4. El fascismo convoca a las masas, pero es elitista. El poder que se arroga el movimiento se concentra en pocas manos. La figura del caudillo dictador es una de sus expresiones, pero también las oligarquías lo representan y asumen su conducción. 5. El fascismo es racista y se nutre de erróneas teorías genéticas y antropológicas que otorgan una superioridad a determinadas razas y culturas. 6. Fascismo y capitalismo tienen rostros aborrecibles que necesitan máscaras. Los fascistas copian consignas y programas revolucionarios. 7. El fascismo es beato. Los curas apoyaron a los falangistas que salían a matar prójimos y fusilar poetas. 8. El fascismo es misógeno. La misión de las mujeres se resume a decir iglesia, cocina, niños. 9. El fascismo es antiintelectual. El fascismo teme al pensamiento. La cultura es una amenaza, una puerta que debe ser cerrada para no contaminar las verdades, entre comillas, que justifican el exterminio de lo diferente. Cuando oigo hablar de cultura, saco mi pistola, decía Guerín. Cuando oigamos hablar de fascismo, saquemos nuestra cultura. La gente que votó por Bolsonaro no es machista, no es sexista, no es nada de eso. Que lo que se hizo fue anti-PT y por eso votó por Bolsonaro. Bueno, creo que debemos ver ese ejemplo y tomarlo muy en serio. ¿Ustedes saben qué viene después de la pérdida de fe? El fascismo. Fin de la cita. El buque escuela Alfa Bravo Simón Bolívar Bravo Eco 11, nuestro embajador sin fronteras en su 31º crucero de instrucción al exterior Caribe 2019, encuentra en la República de Nicaragua. La presión atmosférica es 1012 hectopascales, temperatura 29 grados centígrados, cielos parcialmente despejados, nubosidad variable, cúmulos, lloviznas, vientos de hasta 15 nudos, olas de 1,20 m. Se efectuó el recorrido turístico habitual
y en la isla de Maíz de Nicaragua. Comandante del Bravo Eco, capitán de navío Alexa Rivero y 4 oficiales asistieron a un almuerzo y una actividad de recepción con el alcalde de Isla de Maíz. Se iniciaron las actividades programadas como tercer puerto del plan de ruta para Sarpe el viernes 7 de junio hacia el puerto Progreso en México. Aunque un poquito adelantada, la música que suena es navideña. El aguinaldo de Venezuela, el Ángel Gabriel, con una hermosa letra entre lo divino y lo tradicional venezolano, en el magistral arreglo del maestro Rafael Suárez y soberbia interpretación de nuestro quinteto Contrapunto, el cual en nuestro concepto reúne méritos suficientes para ser postulado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y así lo hemos respetuosamente solicitado a las autoridades venezolanas. Sobre una vaca el niño se mece, mientras el cocoyo de luz resplandece. Bien, esto es el tributo que hacemos a nuestro embajador sin fronteras, y hoy quisiera, respetando el horario que se nos ha permitido, porque estamos ya al límite, compartir con ustedes otro detalle de los componentes a los que hacemos referencia, todos ellos, en este programa. La magnífica maqueta del Bravo Eco 11 nos sirve de preparación para mostrarles lo que es una braga de navegación. Esta que aquí ven es lo que se utiliza para estar a bordo en forma cómoda y poder no necesariamente estar siempre de punta en blanco, porque hay cosas que hacer y muchas cuando se está a bordo. Y nos han enviado nuestros exalumnos de la Armada este muy delicado detalle, dossier Walter Martínez, la insignia de la Armada de Venezuela. Y con esta braga rendimos tributo ahora al componente naval de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas. Nos falta solamente completar ahora, en siguiente oportunidad, la braga de nuestra aviación militar bolivariana, que también tengo el gusto de ostentar, y de donde quiera que usted se encuentre, queremos decirle, en nombre del equipo, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Este programa se origina en el estudio 3 de Venezolana de Televisión, VTV, Víctor Tango Víctor. Si usted nos ve a través de Telesur, no nos envía allí material porque no nos va a llegar a nosotros. Telesur lo que hace es repetir este programa, que es el decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite. Comenzamos allá en el Cerro Marín, en la querida Charneca, en el gobierno de Caldera 1, y bajamos el único satélite de uso civil que había, que se levantaba desde Prados del Rey en España, y lo bajábamos en nuestra flamante Camatagua. Hemos evolucionado mucho y que todo sea para bien. Gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Les habló Walter Martínez, productor y conductor de este dossier, y queremos agradecer enfáticamente, ahora sí, me doy el lujo de tener una productora, en ese sentido, la doctora Arida Sanoja Maneiro. Disponga usted de las cámaras, señor director.